Bueno, queridos amigos, estamos hablando con ustedes al oído. Tenemos el 27 de diciembre. Este año se acabó, pero nos quedó con deudas. El gobierno nacional había hecho promesas y promesas muy incumplidas en muchos aspectos. ¿En cuáles de ellos, de Mar Córdoba? Pues, doctor Fernando, las deudas del presidente Iván Duque son en esencia, hay tres muy grandes. La primera de ellas tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico. Nos quedó debiendo la fumigación con glifosato. La segunda de ellas, con la reducción del Estado, la reforma a la administración pública que nunca llegó. Y la otra gran deuda que nos queda pendiente con el presidente Iván Duque ha sido la reforma a los acuerdos de La Habana. Entonces, si le parece, arranquemos por la primera y les doy un contexto de lo que pasó con el tema de la fumigación con glifosato. Una vez el presidente Iván Duque se posesionó, todos estábamos esperando el gran momento en el que prendieran las avionetas y empezaran a regar glifosato a los cultivos de coca en Colombia. Asunto que había quedado suspendido después del año 2015, cuando en el marco del acuerdo con las FARC fue una de las exigencias que hicieron desde La Habana y se suspendió la fumigación de coca. En aquel momento, de acuerdo con el informe de los Estados Unidos sobre cultivos de coca en Colombia, La fumigación a la coca. sí, No en la aquel momento, fumigación de coca, sino la fumigación a sí, la sí, sí, coca. la fumigación a la coca, en aquel momento, para el 2015, en Colombia había cerca de 90 y tantas mil hectáreas sembradas de coca. Luego esas 90 y tantas mil terminaron convirtiéndose al año 2020 en 250.000 hectáreas de coca. El presidente Duque se posesionó y para el mes de agosto, pasado agosto, entrando septiembre, el ministro Guillermo Botero, ministro de la Defensa, decía que muy pronto reanudarían las tareas de fumigación de cultivos ilícitos en Colombia. Luego, el siguiente año, en el 2019 a principios, reafirmó la intención de que eso sería una realidad. Salió el ministro Guillermo Botero de la cartera y entró el doctor Carlos Holmes Trujillo, quien también prometió la fumigación aérea a los cultivos de coca. De hecho, durante la administración del doctor Carlos Holmes Trujillo al frente del Ministerio de la Defensa, se tenía el borrador de cómo iba a ser esa reanudación de la fumigación, se tenía todo, estaba listo. Aquí en La Hora, la verdad, nos lo dijo en varias ocasiones, nos dijo que era un hecho que vendría la fumigación aérea y tampoco lo fue. Luego viene el ministro Diego Molano, a quien este año lo interrogamos sobre el mismo asunto y nos dijo, sí, no se preocupen que esto viene ahorita mismo, en marzo arranca la fumigación. Bueno, pasó marzo, no fue. Luego dijeron que se postergaba y que quedaba en abril. Luego hicieron una nueva prórroga y dijeron que sería en mayo. Y pues, doctor Fernando, se nos acabó el año, hoy 27 de diciembre, y esa deuda quedó pendiente. Lo que sí es cierto es que estamos produciendo más de 1.100 toneladas métricas de coca al año y tenemos 250.000 hectáreas de coca sembradas. Claro, si miramos el informe de la Casa Blanca de los Estados Unidos, porque si miramos el informe de la ONU, evidentemente son un poco más de 100.000 hectáreas menos de las que reporta Estados Unidos. Sí, Y no, y pero no solo eso, Emar. Siempre nos hemos guiado por el informe de los Estados Unidos. Que además es el más fiable porque son imágenes satelitales. Claro, son imágenes satelitales, no tienen cómo perderse ni dónde perderse. De manera que guiémonos por lo de los Estados Unidos y digamos que tenemos más de 200.000 hectáreas de coca y que tenemos una producción mayor de las 1.100 toneladas métricas por año. Una barbaridad. Una barbaridad. Con un agravante, que Colombia se ha vuelto un país de microtráfico. Si antes éramos simplemente un país productor, las últimas cifras hablan de que Colombia también es un país que ha crecido de manera exponencial en el narcomenudeo, en el microtráfico, y no simplemente en las ciudades. Hace poco un invitado en el programa, experto en estos temas, nos hablaba que el consumo también en el campo ha aumentado de manera muy sustantiva. Entonces es algo que por supuesto agrava la situación, porque ya la coca no simplemente se produce para exportar, sino también para abastecer el consumo interno. Luego, por supuesto que el presidente Duque nos queda viendo la fumigación, la aspersión aérea
con glifosato a los cultivos de coca, pero además también la lucha contra estas cadenas, contra estas redes de microtráfico que, como les digo y repito, ya no solo están en las ciudades, sino que también están haciendo presencia en el campo. Doctor Fernando, nosotros reportábamos hace unos días un nuevo hecho terrorista en Cúcuta. Esa vez se habló del fallecimiento trágico de dos hombres expertos en temas antiexplosivos de la Policía Nacional. A ver, como las personas tienen memoria, tienen nombres y apellidos, los voy a recordar como corresponde. Era la vida de los intendentes de la Policía Nacional, William Bareño Ardila y David Reyes Jiménez, víctimas del terrorismo en Cúcuta. Y lo que pasa en Cúcuta, exactamente en norte de Santander, no es otra cosa diferente que un conflicto que se desata alrededor del narcotráfico. Recuerden ustedes que hubo un carro bomba en contra del Ejército Nacional el 15 de junio, un carro bomba que fue detonado al interior de la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, una camioneta que ingresó a la brigada, conducida por dos personas que suplantaron a unos funcionarios de esa unidad del ejército y pues hicieron estallar este vehículo adentro. Después hubo también otro hecho que tenía que ver precisamente con este carro bomba, donde quedaron el reporte de 44 personas heridas, 29 de ellos con heridas leves. Y de esta manera, pues, después escalamos a otro hecho más grave, y fue cuando impactaron a través de armamento de largo alcance el helicóptero en el que se desplazaba el presidente Iván Duque el 25 de junio de este año también, y aterrizaba pues en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. Y ahora se presenta este hecho donde asesinan a dos de nuestros hombres de la Fuerza Pública, de la Policía Nacional, por cuenta de un sujeto que llevaba un explosivo. Voló en átomos literal el sujeto en la primera explosión, pues evidentemente se le estalló el explosivo que iba a instalar, no sabemos en dónde, y el segundo explosivo, que fue el que quedó en algún lugar cerca al lecho donde ocurrió la primera detonación, pues cobró la vida de estos dos héroes de la Policía Nacional. ¿Qué se ha dicho al respecto de ello? Narcotráfico. ¿Y narcotráfico manejado por quién? Manejado por lo que llaman las disidencias, que no son disidencias, del Frente 33 de las FARC, que están al mando de alias John Mechas, quien al parecer se pasea entre Venezuela y Colombia, y creo que esta es la eterna historia. Esto ya nos había pasado cuántas veces con Perú, con el Ecuador, doctor Fernando, donde terminó refugiado el terrorista alias Raúl Reyes, y hoy el que está refugiado es alias Iván Márquez, y que maneja todo el negocio del narcotráfico, alias Iván Márquez, que se pelea con Gentil Duarte por los corredores de la droga, pero además que se disputan el control territorial con los rastrojos, los pelusos, las autodefensas gaitanistas de Colombia, el Clan del Golfo, y aparte de todo, pues el Frente 33 de las FARC, como si fuera poco. Todas las plagas unidas en norte de Santander por cuenta del narcotráfico. Plagas que no han sido combatidas. Hay que decirlo con toda franqueza. El primer combate y el más obvio tiene que ser el de la fumigación. Es apenas elemental, que hay que fumigar, fumigar y fumigar. Pues no se fumigó, ni fumigó, ni fumigó. No se fumigó una hectárea. Y tenemos una proliferación de coca brutal, que es el comienzo de toda la tragedia, de la cadena de la tragedia. La cadena de la tragedia empieza por los cultivos. Y entonces sigue la recolección, entonces siguen las ventas, entonces sigue el consumo, y ya el consumo es interno. Ya eso de que producimos la coca para que se envenenen los gringos, eso es un cuento. Producimos la coca para envenenarnos nosotros. Es el primer negocio que hacemos, el negocio trágico que se está adelantando en Colombia. Es así, ¿no? Así Pues es, es, doctor Fernando. Y bueno, además, unido a este tema de la lucha contra el narcotráfico, que por supuesto hay que cortar esa cadena, porque de ahí es donde se proveen las guerrillas, los grupos, pues, los grupos narcoterroristas, para hacerle tanto daño al país, es que tampoco se ha vuelto a hablar de, o se ha vuelto a saber de bombardeos. Yo era muy pequeño, pero recuerdo que en el año 2004, 2005, 2006, 2007, todo el tiempo en los noticieros hablaban de bombardeos. 10 guerrilleros dados de baja en el Arauca,
7 guerrilleros dados de baja en el Cauca, pero parece que la guerrilla la han amarrado, al ejército. Lo han amordazado, lo han amarrado, lo han dejado sin armas, sin poder bombardear, sin poder tener ningún ataque, digamos, certero en contra de las guerrillas, porque en los campamentos colocan como escudos humanos a los niños, porque hay mujeres, porque los derechos humanos, etcétera, y entonces colocan población civil débil, que en últimas es lo que siempre han aprovechado las guerrillas, o sencillamente gente reclutada por la fuerza, obviamente, pues como escudos humanos, y el ejército sencillamente inánime, no puede hacer absolutamente nada, y tampoco se han dado golpes certeros en ese sentido, salvo algunas operaciones que se capturó a tal persona. Pero por ejemplo, hoy las grandes noticias, las últimas noticias de hace 2 o 3 semanas, es que este señor Gentil Duarte, que está al mando de las disidencias de las FARC, ha dado de baja a alias Romaña y a alias El Paisa, pero entre ellos mismos se están matando, pero que uno vea que el ejército esté dando golpes contundentes, la verdad es que no. Ninguno. Y es que lo primero que se necesita es voluntad para hacerlo y no la hay. No la hay. Entonces, la coca sigue rampante con su séquito de daños. Usted mencionó algunos, pero los daños de la coca son todos. La coca es el comienzo de la destrucción del país. Así de sencillo, así de fácil. Y la coca se permite y la coca se tolera y la coca no se combate. Esa es la verdad y ese es el primer gran pasivo que nos deja el doctor Iván Duque. No hizo nada contra los cultivos de coca. No hizo nada contra la cocaína que sale de ahí. No hizo nada contra los efectos de la cocaína, que son demoledores para la nación, demoledores en el orden público, demoledores en la economía, demoledores en cuanta cosa hay. Todos los comienzos, todo el desastre de Colombia comienza por la coca. Y ahí está la coca, rampante, campante, y no se hizo absolutamente nada por contenerla. Primer gran déficit del doctor Iván Duque. Yo hice una tarea para tratar de acercar a la audiencia, doctor Fernando, a analizar el asunto, para dimensionarlo, ¿no? Porque a usted le dicen 250.000 hectáreas de coca sembradas. Bueno, usted es un hombre de campo y digamos que lo puede visualizar, ¿no? Pero muchos de nuestros oyentes seguramente no tienen como en cuenta cuánto puede ser una hectárea, ni qué dimensión tiene, o sea, parados en terreno. Pero yo pues hice una tarea elemental y fue traducir esas hectáreas de coca sembradas en una cosa que es muy fácil de entender, una cancha de fútbol. Si ustedes cogen la coca que hay sembrada hoy en Colombia y las pasan a canchas de fútbol, es como si tuvieran 253.000 canchas de fútbol. 253.000 canchas de fútbol, todas sembradas de coca. Eso es una enormidad. Eso es claro. una enormidad. Seamos francos, seamos sinceros, la coca nos comió la coca. Y el presidente Iván Duque no hizo nada por contenerla. Y ahí estamos con la coca a cuestas. Y además el incremento de las cosechas, ¿no? Porque en el gobierno Santos teníamos 2.7 cosechas por año y ahorita estamos en el orden de 4.2 cosechas por año. Entonces estamos nadando literalmente en coca. No es simplemente que haya aumentado la cantidad de cultivos, ¿no? El área de territorio colombiano sembrado de coca, sino que además están siendo mucho más eficientes en la producción de cocaína. Eficientes en la producción de coca y eficientes en la resiembra. Algunos han calculado la resiembra de coca en Colombia en cerca del 60%, esa resiembra, lo que significa que efectivamente si erradican 130.000 hectáreas de coca, pues más o menos la mitad ya están sembradas al final del año, que es el otro gran problema que tenemos. Pero además, aquí los partidos verdes, doctor Fernando, y digo verdes en un genérico, no estoy hablando del Partido Verde exactamente o solamente de él, no, estoy hablando de los que llaman progresistas, los partidos que dicen defender el medio ambiente, guardan prudente silencio, vaya uno a entender por qué, frente a la producción de coca en Colombia y la siembra de la coca. Raspar un cultivo de coca de 4.000 metros cuadrados da cerca de 1 kilo de coca. Eso significa que por cada gramo de coca se destruyen 4 metros cuadrados de selva. Esto es una cosa, una tragedia ambiental
de la que poco dicen, o más bien no dicen nada los partidos progresistas, esos que salen a rasgarse las vestiduras y a exigir que le demos personería jurídica al río y que entonces le demos derechos al río Atrato y al río Amazonas y el río Caquetá, y bueno, estos mismos no dicen nada de eso, pero tampoco dicen nada del otro problema, que es la voladura de los oleoductos en Colombia. Entonces, se lo pasan hablando del medio ambiente, de la defensa del medio ambiente, que solamente pareciera interesarles cuando ese medio ambiente termina coexistiendo con la minería, por ejemplo, porque ellos sí se oponen obviamente a todo tema de extracción minera, se oponen a la extracción del gas, a la extracción del petróleo, a la extracción del oro, pero no les parece grave la cantidad de químicos que se utilizan para producir un kilo de coca, que poquito más, poquito menos para producir un kilo de coca se necesita 100 kilos de hoja de coca, un galón de ácido sulfúrico, 2 kilos de carbonato de sodio, 10 galones de gasolina, 6 kilos de carbonato de calcio y 60 litros de agua. ¿Por qué no le echan una miradita al tema de pronto, ¿no? Y se dan cuenta que hay un gran problema de contaminación en el medio ambiente, y eso sí que produce graves daños, Bueno, porque ¿a dónde van a caer los vertimientos del procesamiento de la coca? a nuestros ríos y a Ah, nuestros campos, claro, claro, nuestra riqueza ambiental toda comprometida por la coca. Es que es por todas partes, es por el lado ambiental, es por el lado de la seguridad ciudadana, es por el lado de la tranquilidad en los campos, es por el lado, por todos los lados, por todos los lados. Estamos rodeados literalmente por la coca. Pero bueno, nos devora el tiempo y no hemos hablado sino de una de las deudas del presidente Iván Duque con el país. ¿Le parece? Alcanzamos a hablar de la próxima deuda y dejamos para este 28 la siguiente deuda, ¿le parece? Pero alcanzamos a hacer nuestra próxima deuda. Modificar la Justicia Especial para la Paz o modificar los acuerdos de paz de La Habana. Otra de las promesas del presidente Iván Duque que nos queda debiendo. Hace unos meses el presidente Juan Manuel Santos decía que él se sentía muy orgulloso porque definitivamente este gobierno se montó en la paz y había logrado ser el gobierno que puso en marcha todo el proceso con las FARC, el tema de implementación. Entonces aquí no hubo modificación ni a la Justicia Especial para la Paz, no hubo modificación a la situación de los desmovilizados. Aquí lo que hubo es que se mantuvo todo tipo de beneficio a los desmovilizados de las FARC, que debo decirle, doctor Fernando, Yair y oyentes de la Hora de la Verdad, hoy la gran pregunta que nos queda es ¿cuántos de esos miembros desmovilizados de las FARC sigue viviendo en las zonas veredales? ¿Recuerda usted las zonas de tolerancia, le llamaba usted en aquel momento? Sí. Las zonas veredales. Bueno, ¿cuántos siguen allá? ¿Cuántos se han ido? ¿Cuánto dolor le están causando al país esos desalmados? Y seguimos con lo mismo. Claro, el origen de todo, la coca y la cocaína. Ese es el Además, origen. porque va conectado. Mire usted, se dijo que se desmovilizaron en el gobierno Santos aproximadamente 13.000 guerrilleros en armas, de los cuales se dijo, porque no nos consta que hubiera sido así, no tuvimos oportunidad de contarlas uno a una, las armas. ¿Recuerda usted? Solamente entregaron 8.000 armas. Entonces, ¿Ni qué tipo de armas entregó? Ni tampoco, sí. Vimos, sí, hay unos hierros viejos, sí, muchos de esos. De verdad que uno decía, no puedo creer pues que un guerrillero de FARC ande con este fisto, con esta cosa vieja, que si la dispara es un peligro para el que la dispara, no para el que pueda hacer el objetivo. Y decíamos, ¿por qué 8.000 armas de 13.000 que había en los desmovilizados? Y criticamos eso, nunca nos dijeron cuál fue la verdad. Hoy no sabemos si al fin van a hacer los monumentos con la fundición de las armas, si alcanzará o no alcanzará, que no creo que alcance para mucho. Y el otro tema era, ¿qué hicieron los guerrilleros? ¿A dónde cogieron? ¿Para dónde se fueron? Pues muy bien, doctor Fernando, Yair, oyentes, hoy, según cifras oficiales de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, hoy en las zonas veredales hay aproximadamente 2.460 integrantes o exintegrantes de las FARC en 24 zonas territoriales. Eso se llama hoy en día espacios territoriales de capacitación y reincorporación. ¿Qué pasó con los otros? ¿Qué pasó con los otros? 2.460. De 13.200, 2.460 se permanecen allí. ¿Y los demás?
Y bueno, y surge otra pregunta, Ademar, y es que, bueno, se desmovilizaron en teoría 13.000 guerrilleros de las FARC, ¿no? ¿Cuántos guerrilleros hoy hay en el monte si contamos la nueva Marquetalia, liderada por este señor Iván Márquez, y las disidencias, mal llamadas disidencias, lideradas por Gentil Duarte? Es que ya no estamos hablando de una única guerrilla bajo una única cabeza, sino que estamos hablando de dos organizaciones distintas enfrentadas entre sí, lo cual ya es algo lo suficientemente problemático, sobre todo para las personas que viven en esas zonas de disputa, pero además, o sea, ¿cuál es el número de hombres real que hoy Mire, hay entre esas dos guerrillas? esos datos existen, los ha entregado también el Departamento de Estado, que para el año 2019 reportaba que el ELN tenía presencia en 12 de los 24 estados de Venezuela, en particular Anzoátegui, Amazonas, Apure, Bolívar, Zulia y Táchira, pero también decía ese mismo informe de los Estados Unidos que el ELN tenía cerca de 3.000 miembros activos, de los cuales 1.400 estaban en campamentos del lado de Venezuela. Y sobre el capítulo de las FARC, también se había logrado establecer a través de inteligencia colombiana que por lo menos había 4.600 activos en los grupos que llaman de disidencias y que había otros 2.600 que estaban alzados en armas y se habían cambiado de brazalete. Unos que se fueron para el ELN, otros que hacían parte de los pelusos, otros de los puntilleros, y de esa manera se habían logrado distribuir por distintas partes del país. Esos son los datos que están. Evidentemente, lo que está pasando en temas de orden público en Colombia es lamentable porque nuestra fuerza pública sigue siendo el blanco, el objetivo número uno de estos criminales. Y lo más reciente, para ir cerrando este oído, doctor Fernando Yair, fue la decisión que tomó la administración de Joe Biden, una decisión que pocos entendemos. ¿Cómo que sacan a las FARC-EP de la lista de organizaciones terroristas, pero incluyen en la misma lista a las FARC-EP, Segunda Marquetalia o Nueva Marquetalia? ¿Quién entiende eso? No, no lo entiende nadie, no lo entiende nadie. Y ahí usted se rozaba otro tema fundamental, y es que las marquetalias, la nueva, la vieja, la regular, todas las marquetalias están girando alrededor del narcotráfico. Ah, claro. Entonces, claro, entonces todo ese cuento de que los pelusos y los puntilleros y los no sé quién, y que son paramilitares y que no tienen nada que ver con el narcotráfico, mentiras, mentiras. Son otros narcotraficantes que están haciendo su tarea de destrucción del país. Pero súmele a este fenómeno, doctor Fernando Yair, algo que no podemos dejar pasar por desapercibido. Desde el 28 de abril íbamos a hacer un aloído dedicado exclusivamente al tema de el que llamaron paro nacional, donde nos sitiaron en el país por 3 meses a través de bloqueos que yo no sé, le llamaban cortes de ruta aquí los optimistas, tomando un lenguaje que es muy propio de Europa, donde se habla de cortes de ruta. No, en Colombia se llama bloqueo y el bloqueo es ilegal de acuerdo al derecho penal en Colombia. Ese paro, hablando de FARC y hablando de ELN, hubo evidencia por parte del Ministerio de Defensa que indicaba por lo menos que se había financiado con 896 millones de pesos por parte de las FARC a lo que llamaban las primeras líneas. Eso fue lo que dio cuenta un informe de inteligencia que reveló 138 cuentas de diferentes bancos y plataformas digitales que fueron usadas para ese propósito. Pero además, hallaron también un computador de un sujeto alias Fabián, donde había información clave de cómo se financió esos movimientos de violencia que llegaron a la ciudad. Y ahí es donde yo recuerdo a Juan Manuel Santos diciendo, si Colombia le dice no a la paz, vuelve la guerra, pero la guerra esta vez era urbana. Entonces, ¿nos habrá pasado eso en el marco del paro nacional? Lo que llamaron el paro y que desembocó en protestas violentas, más de 1.200 hombres de la Policía Nacional heridos y 3 de ellos asesinados en el marco de esas protestas. Yo no sé si es que el país ya lo olvidó o si poco nos importa lo que nos pasó durante 3 meses en Colombia. Mala memoria tenemos para la tragedia ajena y la policía es ajena. La policía no es nuestra, la policía no es de nuestro corazón, la policía no es de nuestra entraña. Y entonces ahí tenemos las conclusiones, que seguimos con la misma violencia, seguimos con los mismos grados de virulencia en todos los sentidos, sigue la cocaína haciendo de las suyas y no nos acordamos de nada.
porque tenemos la peor memoria que hay en el continente americano. Esa es la verdad. Y terminaría el al oído, doctor Fernando, diciendo algo que lo repito de quien lo dijo originalmente, que fue el expresidente Uribe, y es que la impunidad es generadora de nuevas violencias. El hecho de que no hubiera una justicia asegurada para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, lo que desemboca es que en todos los grupos ahora se sienten con derecho a atacar, secuestrar, matar, violar, tomarse un pueblo, hacer lo que les da la gana, porque a fin de cuentas quizá algún día vuelva otro Juan Manuel Santos que les diga, venga, sentémonos a dialogar, quiero verlos a ustedes en el Congreso y no con un fusil al hombro. Demar, usted cita a Uribe y yo cito a Churchill, una frase que dijo en el marco de la Segunda Guerra Mundial, y es que quien se humilla para alcanzar la paz se queda con la humillación y se queda con la guerra. Y lo que hizo el Estado colombiano, o más bien el gobierno de Juan Manuel Santos, siendo franco, fue una humillación total porque fue equiparar el Estado, la legalidad, las Fuerzas Armadas con una organización no solo narcotraficante, sino además terrorista. Entonces, pues ahora nos quedamos con la humillación y nos quedamos con la guerra que nos dejó el señor Juan Manuel Santos. Y que bueno, dicho sea de paso, Iván Duque terminó profundizando y de ninguna manera le cumplió las promesas a los electores, a quienes lo apoyamos,